Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho, pues ya vamos por la parte final, o mejor dicho, la última clase, lo que viene siendo este curso de Derecho de los Bienes. Y en la parte final sobre qué son las famosas sucesiones, la famosa sucesión testamentaria e intestamentaria, o también llamada legítima, o también llamada ab intestato, sin testamento. Como parte de lo que viene siendo el derecho civil en general, que como lo hemos dicho, se divide en varias partes, siendo tan complejo, tan amplio y tan vasto, pues tenemos que ir analizando por partes. Parte uno, parte 2, parte 3, como cuando llevábamos matemáticas, mate uno, mate 2, mate 3. Al final es tan complejo el derecho civil, como te lo dije alguna vez, para muchos autores es la columna vertebral del derecho, es la parte esencial o fundamental del derecho, que conociendo el derecho civil conoceremos todos los derechos, porque muchas figuras del derecho civil se amoldan a lo que vienen siendo los demás derechos. Ejemplo, derecho civil hablamos del acto jurídico, en derecho administrativo hablamos del acto administrativo, en derecho procesal hablamos del acto procesal y así por el estilo. En esencia, el derecho civil viene siendo la parte fundamental, la parte básica del derecho, la columna vertebral del derecho, sobre la cual los demás derechos, vamos a decir, se sostienen, se llevan a cabo, claro, son independientes, pero, por ejemplo, el derecho laboral originalmente era derecho civil. Pero llegó un momento en que se dieron cuenta de que pues había que regularlo de otra manera. Si bien es una relación entre particulares como es la que regula el derecho civil, es una relación muy especial con motivo de un trabajo, de un servicio y de un salario, de un pago, que implicaba por tanto prestaciones y que se hizo necesario que en algún momento se separara el derecho civil, se formara lo que fuera el derecho laboral. Igual mismo pasó con el derecho mercantil. Durante mucho tiempo los comerciantes y los actos de comercio estaban regulados por el derecho civil, pero llegó un momento en que se especializó tanto esta parte del derecho que se tuvo que separar y entonces se formó el derecho mercantil como una rama independiente del derecho civil, porque en esencia el derecho mercantil pues también regula las relaciones entre particulares, entre comerciantes, entre proveedores y consumidores, que al final, o productores y consumidores, que al final no son sino más que particulares. Pero dada su naturaleza del comercio lucrativo y demás cuestiones, se hizo necesario separar y formar un derecho especial llamado derecho mercantil, ¿sí? Y así por el estilo. De esta manera tenemos muchos derechos, como por ejemplo el derecho familiar. De hecho, lo hemos comentado en clase, ya está hay tribunales familiares que atienden obviamente puros asuntos de derecho familiar, separando el derecho familiar del derecho civil. Aun cuando el derecho familiar, pues en esencia o en su origen forma parte, o es parte, mejor dicho, del derecho civil. Pero para algunos autores, dada la importancia, la magnitud, la complejidad del derecho familiar y la gran cantidad de figuras jurídicas, pues deciden mejor separarlo y reitero, la mejor prueba es que ahora hablamos de tribunales de juzgados civiles y hablamos de juzgados familiares, que en caso de incumplimiento de obligaciones, en caso de incumplimiento de un contrato, pues ahí tenemos el juzgado civil, pero en caso de una pensión alimenticia, en caso de una sucesión intestamentaria como estamos viendo, entonces tendríamos que ir al juzgado familiar o al tribunal familiar. Entonces estamos viendo cómo el derecho civil es tan amplio, tan complejo, que no descartes que a lo mejor a futuro quizás pueda surgir otro derecho, no sé, derecho de los menores, pero como una parte fundamental del derecho civil o una parte independiente del derecho civil, o derechos de los discapacitados como una parte también del derecho civil, pero ya independiente del mismo. En fin, el derecho, lo hemos visto, evoluciona, está en constante cambio, está en constante transformación, de acuerdo a las sociedades que vamos viviendo, a los cambios que estamos viviendo, de acuerdo a muchas cosas. Ahí tenemos, como lo hemos dicho un montón de veces, el caso de la comunidad LGTB, que durante mucho tiempo fue discriminada, fue desechada, fue hecha a un lado. Y que hoy la mayor parte de los ordenamientos jurídicos de todos los países empiezan a reconocer sus derechos, aun cuando hay mucha gente que se opone, que está en contra de reconocer el derecho de esta comunidad LGTB. Tan es así que inclusive ya se ha dado el derecho de poder tener vida marital no como matrimonio, pero sí como una unión que les permita tener, inclusive entre ellos, exigirse derechos como si fuera un matrimonio. El derecho a heredar por parte de uno de ellos, o el derecho a ambos de poder adoptar a un menor con el riesgo, o con el temor, o con el enojo, con el encono de personas que no están de acuerdo con este tipo de disposiciones.
Te recuerdo en mis tiempos esto se veía incorrecto, se les juzgaba, se les criticaba, se les señalaba, o inclusive se les tiene que tolerar, se les tiene que aceptar, se les tiene que reconocer este tipo de derechos. Y estamos pues analizando ya la parte final de la sucesión legítima. ¿Qué pasa cuando una persona, pues por X situaciones, no por negligencia, no por descuido, no hizo testamento? Simplemente no tenemos comprada la vida, decimos por ahí, y en un instante se puede ir la vida, y por tanto estaba lleno de salud, era joven, atlético, un futuro prominente, y no se visualizaba que algún día pudiera morir, pero todavía no tenemos comprada, falleció, dejó sus hijos, su esposa, dejó patrimonio, pero no dejó dicho a quién se le daba. Entonces, ante esta situación que implica una serie de problemas espantosos, ya los hemos hace rato, que soy el mayor, que soy el menor, que yo sí vi, tú no viste, que yo soy el hermano, que yo vi por tu papá, que yo lo cuidé cuando ustedes eran niños, él no tenía que trabajar, yo lo sostenía, que yo soy el abuelo, que yo, olvídate. Entonces, ante este tipo de problemas, ya de por sí previsibles o de por sí dadas, la ley con el afán de prevenir y de evitar una gran cantidad, más no todas, porque hay cada caso, cada situación, ya nos establece principios, disposiciones, reglamentación sobre cómo proceder o cómo debe llevarse a cabo en caso de que la persona fallecida no dejó testamento. ¿Qué vamos a hacer si la persona no dejó testamento? ¿Quién va a heredar? ¿Quién se va a quedar con los bienes? Entonces la misma ley te dice, bueno, va fulano, mengano, perengano, así, así, se van marcando los lineamientos. Y establecen principios que hay que tener muy bien presentes para el caso de que se llegue a presentar. Entre otros principios, lo reitero una vez más, los parientes por afinidad no tienen derecho a heredar. Por tanto, suegra, por mucho querías al difunto, por mucho que él también te quería a ti, sabíamos de antemano que era su segunda mamá, sabíamos que te quería entrañablemente, pues no, no tienes derecho a heredar. Cuñado, sabías que llevabas una amistad preciosa, que más que cuñado, más bien eras como el hermano del difunto. Eras casi como su hermano mayor, el que veías mucho por él más que sus propios hermanos, pues sí, pero discúlpanos, no tienes derecho a heredar porque hay una disposición que claramente lo establece y con eso pues, evitamos una gran cantidad de problemas. ¿Con qué derecho viene usted a reclamar o exigir que se dé parte de la herencia del difunto porque soy su cuñado? Pues discúlpeme, pero hay un artículo expreso que establece que los parientes de la humanidad no tienen derecho a heredar, ¿sí? Y así por el estilo. Si tenemos problemas entre el hijo y los hermanos o entre el hijo y los abuelos, pues ya lo dijimos, son preferentes los parientes cercanos a los parientes remotos. Son primero los descendientes, luego los ascendientes y ahí va el orden. Entonces con esto que la ley nos marca, en caso de que la persona no haya dejado testamento ni disposición de cómo quedaría su patrimonio distribuido, pues evitamos muchos dolores de cabeza. Y aún habiendo estas disposiciones, como te lo decía hace rato, puede haber también problemas porque no faltará alguien que reclame, que exija, que solicite por los favores hechos, por el parentesco, aunque sea remoto o lejano del difunto, que le asista ese derecho y que en base en algún artículo trate de encontrar ese fundamento para poder exigir o reclamar. E incluso hemos visto que por de acuerdo con lo que la misma ley dice, aún habiendo testamento, lo podemos declarar testamento nulo o testamento inoficioso. Primero, por no cubrir los requisitos que marca la ley, por no haber hecho el testamento tal como lo dijo, lo establece la ley. Y segundo, porque a lo mejor viene una disposición que aunque es del difunto y se respeta, pues no está acorde a lo que dispone la ley. Por ejemplo, el que haya tenido un hijo discapacitado y el que haya dicho que por su edad no le hereda nada, pues simplemente no procede. O el que su concubina nadie sabía de ese amaciato, de esa relación, pero que la concubina se quiera hacer sus derechos, pues entonces ahí tenemos otro problema. Vamos a continuar y estamos viendo cómo heredan los descendientes, es decir, los hijos, y cómo van heredando otros más. Vamos a ver cómo hereda el cónyuge superstite, el cónyuge sobreviviente.
Soy el profesor Simón Peralta en Estática y sigamos analizando la sucesión legítima del cónyuge dentro de la llamada sucesión intestamentaria cuando el difunto, la persona fallecida, no dejó testamento o disposición. Sucesión legítima del cónyuge superstite, es decir, del sobreviviente. El cónyuge que sobrevive concurriendo con descendientes, es decir, con los hijos, ya lo hemos dicho, tendrá el derecho de un hijo, si carece de bienes o los que tiene al morir el autor de la sucesión no igualan a la porción que a cada hijo deben corresponder. Si hay hijos y hay esposa o hay esposos, según el caso, ambos, tanto el cónyuge como los hijos, tienen derecho a recibir herencia en porción igual, siempre y cuando el cónyuge no tenga bienes o bien al morir no igualan a la que tienen los hijos, a lo que tienen los herederos. Entonces, como puedes ver, por principio, el cónyuge que sobrevive y sus hijos heredan por igual, en porciones iguales, sin ningún problema. En el primer caso, es decir, en el caso de que el cónyuge que sobrevive no tenga ningún bien, entonces el cónyuge recibirá íntegra la porción señalada. En el segundo caso, es decir, solo tendrá derecho de recibir lo que baste para igualar los bienes con la porción de sus hijos. En el segundo caso, en donde el cónyuge sobrevive no tiene la misma porción o la misma proporción y un porcentaje de bienes que sus hijos, entonces recibirá la parte que le corresponde para igualar esa porción. Entonces son dos casos en donde el cónyuge que sobrevive tiene derecho a heredar. En primer lugar, tiene derecho a heredar en la misma porción o en la misma porcentaje que reciben los hijos, los herederos, siempre y cuando el cónyuge carezca de bienes. Ahora, si el cónyuge que sobrevive tiene bienes y hay una desproporción entre lo que reciben los hijos y los bienes que él tiene, únicamente recibirá la porción que le permita igualar a la de los hijos, a la de los herederos. De esta manera se igualan las circunstancias. De esta manera el cónyuge sobrevive, esposo, esposa, viudo, viuda, perdón, y los hijos, la idea es que ambos, o que todos, no ambos, sino todos, reciban la misma porción. Y con eso evitar debates o problemas entre los mismos, que yo recibí menos, yo soy el mayor, tú tenías que haber recibido menos por ser el menor, tú tenías que no haber recibido nada por ser la hija, tú tenías que haber recibido todo porque eres el único que viste por tu papá y ellos no dieron para nada, etcétera, etcétera. Entonces, en el primer caso del anterior párrafo, es decir, que el cónyuge no tenga bienes, el cónyuge recibirá íntegra la porción señalada. En el segundo caso, es decir, que tenga una porción menor a la de los hijos, solo tendrá derecho de recibir lo que baste para igualar sus bienes con la porción de lo que vienen siendo sus hijos. A falta de descendientes, ascendientes y hermanos, es decir, a falta de hijos, a falta de padres y a falta de hermanos, el cónyuge que sobrevive sucederá o recibirá todos los bienes, todo el patrimonio de la persona fallecida, ¿sí? A falta de hijos, a falta de padres y a falta de hermanos, el cónyuge que sobrevive, el esposo, la esposa, en este caso el viudo o la viuda, recibirá la herencia en su totalidad. Sucederá en todos los bienes, en todas las propiedades. Pero solo será el caso cuando se acredite o se demuestre que el difunto, la persona fallecida, no dejó hijos, no tiene hijos, sus padres han fallecido, sus padres han muerto con anterioridad, no tiene hermanos, era hijo único. En este caso, es la esposa a la que le corresponde, o el esposo que sobrevivió, toda la herencia, todos los bienes, sin ningún tipo de problemas. Otro principio muy elemental, muy básico. Puede ser que la persona falleció joven, o ya de unos 25 o 30 años, no tuvieron hijos por circunstancias, lo que usted quiera, sus padres murieron con anterioridad, era hijo único, y pues su único sobreviviente pues es su esposa. Entonces a ella o su esposo le corresponde por tanto toda la... Si el cónyuge que sobrevive concurre con ascendientes, es decir, con los padres, murió el esposo y va la esposa, pero va con los padres, entonces la herencia se dirá en dos partes iguales.
de las cuales se aplicará al cónyuge y la otra a los ascendientes. Si muere la persona y se queda la esposa y sus padres, entonces vamos a dividir la herencia. No hay hijos, por tanto, una parte va para la esposa, bueno, para la viuda o el viudo, y la otra va para los padres del difunto. Y con eso se soluciona el problema. Si el cónyuge que sobrevive concurre con ascendencia, es decir, con los padres del finado, la herencia se dividirá en dos partes iguales, de las cuales una se aplicará al cónyuge y la otra se aplicará a lo que vienen siendo los ascendientes, es decir, sucesión legítima de los colaterales. Aquí supone que hacemos que son los colaterales y los hermanos, principalmente. Pues también colaterales vienen siendo los primos, pero hablamos bajo el principio de los más remotos, de los más cercanos, excluyen a los más remotos. Sucesión legítima de los colaterales y de los hermanos. Si solo hay hermanos por ambas líneas, sucederán por partes iguales. ¿Sale pues? Los hermanos van a suceder por partes iguales. Y con eso también nos evitamos los problemas. ¿Sabes qué? Son hermanos, entonces les corresponden partes iguales, como a los hijos. Ya los problemas nos vamos sobre las partes iguales. Pero aquí vuelvo a repetir, surge la envidia, surge la discordia, surgen las emociones, surgen los problemas, surge la intriga de los esposos o las esposas de los hermanos y que no, que tú eres el mayor, a ti toca más que a tu hermano es un menor, el que vas a ver, además tu hermana ya es mujer, ya debe tener esposo que le dé casa, porque vamos a estar dando casa a alguien que ni tan siquiera tu familia, además te cae mal tu cuñado, olvídate de problemas, nunca va a pasar. Entonces, principios de la sucesión hereditaria, hijos, porción igual, hermanos, porción igual. Ya si sobre esto la discordia, la envidia surge y uno de ellos no está de acuerdo, se inconforma, inicia y etcétera, pues entonces vienen ya los juicios, vienen ya ahí los famosos buscapleitos, picapleitos para encontrar una solución a esa inconformidad de uno de los descendientes o uno de los hermanos o los colaterales. Si concurren hermanos con medios hermanos, fíjate, hermanos con medios hermanos, los hermanos son los que dan el doble porción que estos, es decir, tienen derecho a heredar más los hermanos que los medios hermanos. Obvio, si los hermanos son legítimos del padre, de la madre, y los otros nada más de uno de ellos, entonces estos tienen derecho sí a recibir medio hermano, pero solamente una porción menor o menos de lo que reciban los verdaderos hermanos. Entonces, si concurren hermanos con medios hermanos, los hermanos heredarán doble porción que los medios hermanos. Vamos al principio de que los parientes cercanos excluyen a los parientes remotos. En este caso, los hermanos son parientes cercanos, son los parientes más próximos. Los medios hermanos vienen siendo los parientes remotos o lejanos. Entonces, por tanto, los hermanos tienen derecho a recibir más y los medios hermanos a recibir menos. Por razón de que solamente los diga uno de los padres y no los dos padres como lo son el caso de los hermanos. A falta de hermanos, fíjate bien, a falta de hermanos, en caso de que el difunto no haya tenido hermanos, los hijos de estos, en este caso los sobrinos, son los que se dividirán la herencia. A falta de hermanos, serán los hijos de estos, es decir, los hijos de los hermanos, los sobrinos, dividiéndose, por tanto, la herencia. Por tanto, ahí viene otro principio. Es obvio y estamos hablando de que no hay ascendientes, perdón, no hay descendientes, no hay hijos, de que no hay cónyuge, de que por tanto quienes vienen ahora son los colaterales. Pero resulta que, pues, por razones obvias, a lo mejor eran dos hermanos y mi hermano, bueno, el hermano que tenía esta persona falleció antes de que esa persona falleciera, pero yo no tengo hijos, pero mi hermano que falleció antes sí dejó hijos. Entonces, esos hijos que vienen siendo mis sobrinos tienen derecho a heredar y se van a dividir entre ellos la herencia, igual para evitar problemas entre los niños. Entonces, ve viendo cómo hay cada caso que irás tú conociendo, irás viendo y que inclusive nos quedamos cortos con la vida real
de cómo se presentan estos problemas o estas situaciones. Y que ahí está tu función como futuro abogado, cómo resolverlo, pero están viendo algunos principios, algunas disposiciones, algunas reglas que el Código Civil se adelanta o anticipa o previene justamente para atender este tipo de problemáticas, este tipo de situaciones. Sucesión legítima de los concubinos. Muy bien, todos estamos los ascendientes, los descendientes, los colaterales, perdón, el cónyuge superstitio sobreviviente, los colaterales, ahora viene la concubina. Sabemos que la concubina o la amante, como se llamaba, el segundo frente, como se decía a veces despectivamente, durante mucho tiempo no tenía derecho a heredar. En mis tiempos era una persona no bien vista, no criticable por su carácter de concubina, de amante, lo que usted quiera llamarle, eh, y actualmente pues ya se le reconocen también esos derechos. Entonces, la sucesión legítima de los concubinos. Acuérdate que para el caso de las mujeres, de los hombres es concubina. Para las mujeres es el concubinario, no el concubino, concubinario. Tiene derecho a heredar la concubina o el concubinario del autor de la herencia. Por principio, si tiene el difunto una concubina, en el caso de hombre, en el caso de mujer, tuvo un concubinario, ya no es como en mis tiempos que no tenía ningún derecho. Hoy la ley le reconoce que sí tiene derecho a heredar. Ahora, ¿en qué casos tiene derecho a heredar la concubina o el concubinario? Si uno de los concubinos concurre con sus hijos, que lo sean también del autor de la sucesión, heredará como uno de ellos. Si este segundo frente tuvo hijos legítimos con el difunto y va junto con ellos a reclamar su herencia, recibirá por tanto misma herencia que uno de ellos. Es decir, recibirá lo mismo que ellos. Si uno de los concubinos concurre con sus hijos que lo sean también del autor de la sucesión, heredará como uno de ellos. Es decir, en porción igual, en situación igual. Son nuestros hijos, los hijos fuera del matrimonio, pero son hijos legítimos reconocidos por el difunto. En consecuencia, la concubina y los hijos recibirán porciones iguales, en igualdad de circunstancias, en igualdad de... Si concurre con descendientes, es decir, con hijos del autor de la herencia, que no sean también suyos, tendrá derecho a la mitad de la porción que le corresponda a un hijo. Si la concubina concurre con hijos, que solamente son hijos del difunto, pero que no son de ella, por tanto, tendrá derecho a recibir, pero solamente la mitad de lo que le corresponde a un hijo. ¿Por qué? Porque no son hijos de ella o de él, sino que son solamente hijos del difunto. Pero por alguna circunstancia ella se hizo cargo de ellos, por alguna circunstancia ella estuvo al tanto de ellos y por tanto tiene derecho a heredar por el cuidado, por la atención que le dio a los hijos del difunto, que no eran de ella o de él, y por tanto va a recibir una herencia, pero solamente la mitad de lo que reciban los hijos de este concubinato o de los hijos que ella atendió, aun cuando no eran de ella, sino solamente del difunto. Si concurre con descendientes del autor de la herencia, que no sean también suyos, tendrá derecho a la mitad de la porción que le corresponde a un hijo. Si concurre con hijos de ambos y con hijos solo del autor de la herencia, tendrá derecho a las 2/3 partes de la porción de un hijo. Entonces vamos a ver, aquí hay varios casos que la ley ya contempla, en donde la concubina puede heredar, pero condicionada a los hijos que haya o que no haya tenido con el difunto. Y en base a esta situación, si son de ambos o son solamente del difunto, entonces la ley dice, tendrás la misma porción, tendrás la mitad de la porción de los hijos, o tendrás las 2/3 partes de la porción de un hijo. Y esto es lo que te decía. Es decir, yo entiendo que es en escuelas nos dan que es la sucesión testamentaria, nos dan en forma que le diga qué es esto. Pero como puedes ver, aquí hay varios casos que me permití desglosar. ¿Por qué? Porque esto es lo que tú tienes que buscar. No todos los casos son iguales, no todas las circunstancias son iguales. Entonces habría que amoldar cuál es la circunstancia o el caso que yo voy a llevar para poder entender qué es el artículo que regula o reglamenta esa circunstancia, ese caso especial, y por tanto emprender lo que viene siendo su, su proceso, su circunstancia legal, para darle una
soluciona todo esto. ¿Sí? Uno más. Si concurre con ascendientes, es decir, con padres, con los padres del autor de la herencia, la concubina, tendrá derecho a heredar al 50% de la misma. Otra situación. Ahora ya no va con los hijos, ahora va con los padres de la persona fallecida, la concubina. Por las razones que no hay hijos, que no hay esto, no hay aquello. Ahora aquí vendría una pregunta elemental. Sí, bueno, ¿y qué pasa si va con los hijos y va con los padres? Bueno, acuérdate que en este caso son los hijos los que heredan y no los padres. Hablamos de que va con los padres porque no hay hijos, porque en todo caso son los hijos los primeros preferentes a los padres, pero se supone que en este caso no hay hijos. Si la concubina concurre con ascendiente, es decir, con los padres del autor de la herencia, tendrá derecho al 50% de la misma. Si no se le deshereda, también se da una parte, por muy concubina o amante que haya sido, también se da una parte. ¿Por qué? Porque vas con los padres, porque los padres también están exigiendo la parte que les corresponde, porque están conscientes de que pues no hay hijos, no hay esto, no hay aquello. Entonces la concubina ve como también hay casos y hay que precisar circunstancias que son muy diferentes y tenemos que determinar. ¿Sí? Si concurre con parientes colaterales, es decir, con los hermanos del amante o del esposo fallecido, si ocurre con parientes colaterales hasta el cuarto grado del autor de la sucesión, tendrá derecho a 2/3 partes. Entonces, según la persona con la cual vaya la concubina a reclamar su herencia, no es lo mismo con los hijos, no es lo mismo con los padres, ni tampoco es lo mismo con los colaterales de la persona que falleció. La misma establece cuándo son porciones iguales, cuándo le corresponde la mitad o el 50% y cuándo le corresponde las 2/3 partes. ¿Cuál es la función del abogado? Preguntar cuál es el caso, la circunstancia bajo la cual tu cliente se encuentra, para por tanto determinar cuál sería la solución en base al artículo de la fracción que está marcando el Código Civil. Y como cada Código Civil tiene propias disposiciones, este es el galimatías al que tienes que enfrentar como futuro abogado. La interpretación que tú le debes de dar de acuerdo a lo que defiendas. ¿Sí? Si estás por parte del colateral, puede ser que entre el colateral y la concubina pues no haya un arreglo, no haya un convenio para dar las cosas en paz. Puede ser que la concubina pida más que lo que el colateral, o el colateral pida más de lo que la concubina. Entonces habría que ver las circunstancias. Puede ser que a lo mejor la concubina no vio en los últimos días del finado o viceversa. Y puede ser que a lo mejor el hermano acredite, compruebe que él sufragó todos los gastos de hospitalización, de sesiones quirúrgicas, etcétera, que requirió la persona antes de fallecer. Y viene una serie de problemas que vos ver, eso es la complicación del derecho. Y por eso cuando a veces a ti te plantean un problema, pues tienes que analizarlo a profundidad, tienes que visualizarlo y ver el caso de que establece el código y ver y amoldarlo a todo esto. Pero, reitero, tú eres el abogado del colateral del hermano, pues vas a tratar de interpretarlo a tu manera, a favor de tu cliente. Pero tú eres el abogado de la concubina, que está en contraposición con el interés del colateral o del hijo o del etcétera, pues verás entonces ahí cómo están los problemas y cómo había que ver argumentos, pruebas y varias cosas para ser convincentes ante el juez y que el juez pueda emitir una sentencia a favor de usted, es decir, a favor de su cliente. Materialmente es el colateral contra la concubina o la concubina contra el colateral, contra el hermano. Pero legalmente es un abogado contra otro abogado. Es un licenciado en Derecho contra otro licenciado en Derecho. Un experto en leyes contra otro experto en leyes. Sucesión legítima a la beneficencia pública. Ya lo dijimos. En un momento determinado, en una situación específica, y entonces la sucesión legítima a la beneficencia pública. A falta de todos los herederos señalados, es decir, descendientes, hijos, ascendientes, padre, cónyuge supérstite o sobreviviente, compañeros. A falta también de lo que viene siendo la concubina. Entonces, ¿quién hereda? Era joven, nunca se casó,
era hijo único. Vamos a empezar este caso para que entendamos esta situación. Ahora ya gente adulta, no necesariamente es joven, 40, 50 años, pero nunca se casó, nunca tuvo tampoco algún relación fuera de matrimonio, no procreó hijos, por lo que tú quieras. Con las mujeres que tuvo o que llegó a tener, jamás las embarazó, o simplemente por circunstancias de la naturaleza, él mismo no podía tener hijos por cuanta mujer él tuviera, simplemente él era el del problema, nunca tuvo hijos. No tuvo por tanto esposa, vivió solo, era hijo único, nunca tuvo hermanos. Sus padres por razones obvias ya fallecieron hace tiempo, al no tener hijos, al no tener una relación estable, porque él sabía de antemano que nunca podía tener hijos por su condición natural, de que la naturaleza nos niega, bueno, niega a ciertos hombres y las mujeres ese beneficio, pues no podemos decir derecho, esa virtud de tener hijos. Entonces, ¿qué hacemos? Como decimos coloquialmente, vulgarmente, no hay perro que ladre, no hay perro que vea por la persona que acaba de fallecer, que si bien tampoco era una persona de la calle, una persona que no tenía nada, es un empresario con dinero, una persona con éxito, una persona que amasó una fortuna, que tenía sus propiedades, tenía su dinero. Es decir, no estamos hablando de una persona de la calle donde de plano no tiene nada, estamos hablando de una persona que por circunstancias especiales, reitero, no tuvo hijos. Él se detectó desde joven o X edad que no podía tener hijos por cuanta mujer llegara a tener y decidió por tanto pues jamás tener una relación estable con una mujer para crear un matrimonio, sino que pues tuvo ahí aventurillas, pero a raíz de que nunca puede tener hijos, nunca contrajo matrimonio. Para colmo de males, sus padres murieron tiempo atrás. Además heredó la herencia de sus padres, amplió su patrimonio. Si estamos en un tipo de telenovelas Canal 2, para que se den cuenta que no me gustan las telenovelas, no crean que no este tipo de programas. Y para colmo de males, pues dentro de su familia fue el hijo único. Sus padres a su vez ya no tuvieron más hijos, por las razones que tú quieras, cosas que tú quieras, decidieron no tener más hijos y él fue hijo único, por tanto no tiene hermanos. No tuvo descendientes, no tiene hermano, no tiene esposa, no tiene concubina. Mm, Como decimos, reitero, coloquialmente no tiene a perro que le ladre, aunque era un hombre prominente, un hombre de dinero, un hombre de posición, pero que un hombre que se cuidaba mucho en cuanto a esa situación, la de no tener hijos, de crear una relación que al final pues no lo llevaría más que una relación sentimental, por la situación de que difícilmente por cualquier mujer no podía tener herederos. Entonces, ante esta situación, ¿qué se hace? Sin hermanos, sin hijos, sin esposa, sin concubina, se hacen investigaciones, se hace todo lo que debe ser, se procede, se termina que no hay quien pueda suceder. ¿A quién le dejamos todo ese patrimonio? Pues vamos a dejar ahí que se eche a perder, dejar ahí esa casa, que quede ahí sin lleguen vándalos, la vandalicen, de la redundancia del pleonasmo, hagan sandez y media con esa casa, la destruyan, la quemen, se lleven todo lo que está ahí. Pues ¿qué hacemos? Vamos a hacer una institución de beneficencia pública, es decir, de apoyo a personas de escasos recursos, a personas pobres, personas que no tienen la solvencia económica para atender sus problemas legales, problemas alimentarios, sus programas, sus problemas psicológicos, etcétera, etcétera. Y quizás por eso creó el famoso DIF, el Desarrollo Integral de la Familia, que su nombre correcto es Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. En este caso, recordemos que cada estado tiene su propio DIF. Y en ese DIF, reitero una vez más, una institución que nos da asesoría jurídica. Y en un determinado, si hay personas que tienen un problema legal, de herencia, de divorcio, de pensión alimenticia, de no reconocimiento de los hijos, usted quiera, las personas tienen esta facilidad de ir al DIF o ese beneficio. Aquí les den una asesoría jurídica, inclusive les den un abogado. Recuerda que también en los tribunales familiares, jueces familiares y abogados de oficio.
A estos abogados, a personas de escasos recursos, se les dé la asesoría, el seguimiento de un abogado de oficio, les lleve el asunto. Si médicamente no vamos al doctor, menos vamos al dentista. Digo, son pocas las personas que tienen esa costumbre de ir al dentista. Dicen por ahí mínimo una vez al año, vive al doctor mínimo una vez al año, al psicólogo. No, porque psicólogo lo vinculamos con locura. Y decir vamos al psicólogo, oye, pues que estoy loco, ¿qué crees que estoy? Etcétera. O sea, la gente se ofusca inmediatamente cuando alguien dice te voy a llevar con el psicólogo. Entonces, no tenemos la costumbre, como marcan los cánones de la salud mental, física, de estar en mínimo una vez al año. Si con el doctor solamente vamos cuando nos duele algo y cuando nos duele algo muy en extremo, porque nunca falta el remedio casero, nunca falta lo clásico, que la penicilina, que el paracetamol, que no sé qué tantas cosas. Pues ahora, un dentista, solamente cuando tenemos un dolor de muelas, que es horrible, que es espantoso, que es inaguantable, pues no vamos con el dentista. Ahora, menos vamos con un psicólogo para que nos atienda nuestra salud mental. Y ahí están las consecuencias de lo que hoy se ha desarrollado horriblemente: el Alzheimer, el Parkinson, la esquizofrenia, la depresión y no sé cuántas enfermedades mentales más, que justamente por no atenderlas, por no dar la atención debida, lo que provoca la depresión nos lleva a la baja autoestima nos lleva a lo que viene siendo inclusive el suicidio, ¿sí? El encono, la envidia, el coraje, nos puede llevar al homicidio, al asesinato. Todo que nunca pusimos la atención debida, la violencia interfamiliar o la violencia entre la familia que se da, que a su vez provoca las familias disfuncionales. Las familias disfuncionales a su vez provoca lo que viene siendo el vandalismo y varias cosas por el estilo. Entonces, este tipo de situaciones pues hacen muchas veces que las familias estén disfuncionales y a la larga, personas que no tienen recursos, pues entonces se crean instituciones de ciencia pública para apoyarlas. A falta de todos los herederos señalados, reitero, descendientes, hijos, ascendientes, padres, cónyuge supérstite, sobreviviente, colaterales, hermanos, sobrinos, primos, etcétera, concubina, todos quienes está, presencia pública. Para que a base de estos ingresos, estos patrimonios, estas ventas que lleve de residencias, de inmuebles, de cosas por el estilo, de cuentas bancarias, pueda subsidiar o pueda mantener un presupuesto que le permita estos servicios, inclusive vuelvo a repetir, hospitalarios. He visto DIPS que tienen hospital, desde ginecología, obstetricia, hasta otro tipo de intervenciones quirúrgicas, que para la gente que no tiene beneficios, pues les ayuda. Por eso no se olvide, y termino con esto, que hay una parte del derecho que se llama derecho social, en donde se encuentra el derecho del trabajo y el derecho agrario, entre otros, el derecho de la seguridad, como son los de los seguros de invalidez, seguro de maternidad, etcétera, seguro de trabajo. Esa rama del derecho, como recordarás, es una rama del derecho que ampara, que protege a las clases desvalidas, a las clases desprotegidas, creando leyes e instituciones que benefician, que protegen a estas clases sociales desvalidas protegidas, como son el IMSS, el ISSSTE, en este caso el DIF, ¿sí? Y otro tipo de instituciones, el FONACOT, justamente para apoyar a este tipo de clases vulnerables, de grupos sociales marginados, vulnerables dentro de lo que viene siendo una sociedad. Y es una forma, a través de la sucesión legítima o testamentaria, de apoyarlas cuando el Estado o el Ministerio Público o todas las instituciones que tienen que ver con la muerte de una persona, con el fallecimiento de una persona y con lo que significa su patrimonio, y al detectar y al contemplar pues que no hay quien pueda heredar, insisto, no tuvo hijos, luego no tuvo hijos, no tuvo sus padres ya murieron, era hijo único, por tanto no tenía hermanos y pues como era hijo único con el tiempo, si aún así los que tenemos parientes, cuántos de usted y yo, con dicho con respeto, tenemos parientes lejanos que jamás en la vida los hemos visto, jamás en la vida los hemos conocido. Y lo peor, nunca habíamos sabido que ese era mi pariente.
Ahora imagínate un hijo único que nunca tuvo desde niño vinculación con parientes porque sus padres se murieron y etcétera, etcétera, pues menos sabrá quién. Entonces, ¿a quién le damos esto? A la beneficencia pública. A falta de todos los herederos señalados en los apartados anteriores, sucederá el sistema placentario integral de la familia del Estado de México, el DIF. Obviamente supone que también hay un DIF del Estado de Michoacán, del Estado de México, pero esto chécalo bien según donde tú te encuentres, o bien otro nombre puede tener. Pues jóvenes, con esto terminamos nuestro curso de Derecho Civil, de Derecho de Bienes. Con esto terminamos una parte más de lo que es siendo tu preparación profesional futura, con la única recomendación o súplica de que compañeros te empieces a memorizar, a tener en tu mente esta serie de conceptos, de definiciones, de figuras, de instituciones, de leyes, de códigos, etcétera, para que en tu vida práctica los puedas entender y cuando lleves un debate, una conversación, una charla con abogados, tu léxico sea un léxico técnico, un léxico profesional, un léxico de abogados y no un léxico que cambiamos las palabras, digamos cosas, digamos bienes, ya digamos juez, digamos ministro, magistrado y cosas por el estilo. Los dejo jóvenes, nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para aclarar ya la parte final de nuestro curso, que es nuestro examen segundo departamental, lo que es tus famosas exposiciones, etcétera, etcétera, los pormenores y la tarea y cualquier duda o aclaración sobre esta materia que hoy terminamos. Nos vemos jóvenes en unos segundos en Zoom.